Contame, Yuyo, ¿cuándo te asumiste como artista? ¿Cuándo y cómo fue eso? ¿Cuándo me asumí? Me asumí como artista el día que me animé a hacer una exposición y fui con un miedo enorme a la exposición y me esperaba Horacio Butler, que fue mi profesor y que por algo me había puesto fuera de su taller en un momento, porque yo le discutía todo, como que no era discutir, preguntaba como los adolescentes preguntan, que los adolescentes suelen preguntar que para los adultos es como una discusión. Y lo que pasa es que a la afirmación del profesor quieren sacarle jugo. ¿Y por qué entonces veis la contradicción? Bueno, y yo siempre veía hasta dónde se quedaba renga la cosa, ¿no? Entonces le discutía en ese sentido, no era que yo preguntaba en realidad. Pero evidentemente se cansó y un día me dijo que no tenía nada más que enseñarme. No me estaba dando un título, sino me estaba señalando dónde estaba la puerta. Entonces yo fui el día de la inauguración de mi primera exposición, que me acuerdo, 5 de octubre de 1959, y llego un poquito antes de la misma inauguración, que en ese momento eran siempre a las 6 de la tarde, y ya estaba, no, digo un poquito después por miedo, y estaba él esperando, me dice, llegué un poco antes por si no me gustaba, pero lo estoy esperando para decirme que usted me ha dado una lección. El profesor me decía que yo le había dado una lección a él, haciendo exactamente lo contrario de lo que yo le enseñé, ha hecho una pintura que le ha dado un buen resultado. ¡Wow! Entré así como si me hubieran dado el premio Nobel y sentía así. Y ahí ese día nace también mi amistad con 3 personas claves en mi desarrollo posterior. Alberto Greco, Jorge de la Vega y Rómulo Machó. Hay quien conocía a los 3, pero muy poco, no eran amigos míos, pero ahí nace mi amistad con ellos y a poco tiempo mi padre me dice que estaba liquidando la fábrica de sombreros que era de mi abuelo. Bueno, mira, ahí tenés espacio de sobra si querés ir. Y entonces fui y al poco tiempo se coló uno, después se coló otro, después se coló otro, bueno, y ahí nace mi... Por eso digo que ese 5 de octubre de 1959 es la fecha más importante de mi vida profesionalmente. Mi padre entonces, de entrada, además tenía una gran biblioteca, de entrada me conformó hacia lo cultural y hacia lo literario más bien. Pero a mí siempre me traía mucho las figuritas, las imágenes. Las imágenes me hablaban mucho, me decían, es decir, yo soy un poco impaciente. Los libros, hay que tener una paciencia realmente para los libros. En cambio, me gustaba, tenía total una paciencia de poder contemplar durante largo tiempo un cuadro e imaginar todo lo que me decía el cuadro. E imaginar todas las acciones, todas las cosas que estaban. Leer la pintura es algo que me interesa, es decir, para mí es decir, la pintura tiene algo engañoso, que parece que lo pescas con una mirada, pero una mirada, todo se te escapa todo. Tenés que después leerlo.
y esa lectura de relaciones, intenciones, me fascina. Y siempre me atrajo mucho la pintura, y yo nunca supe si yo iba a llegar a ser pintor. En esa época no se sabía estimular como ahora se sabe bien hacerlo, la pintura para los chicos, para los adolescentes y demás. No se sabía eso. Pero para mí entonces la relación que yo tenía como niño hacia la pintura era una relación del ojo, nomás, de mirar, y no de hacer. Y por eso yo decía, y bueno, si no, me gustaría ser pintor, pero si no llego a ser pintor, seré dibujante. Esa cosa ridícula de dividir una cosa con la otra, cosa que ahora no lo hago. Y si no soy dibujante, y llegaré a ser crítico de arte. Bueno, al final hice las tres cosas. Sí, y bueno, y esto de leer la pintura has escrito textos para tantos artistas argentinos, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, este artista Noé que dice que era ansioso y que miraba y no hacía, cuando que haces tanto, ¿no? Cuando encarás la tela, cuando te zambullís en la tela, ¿cómo es la tela en blanco? ¿Cómo arrancás? Es como todas las cosas, hay que disvirgarlas. Y después planteas un problema y generado el problema tenés que resolverlo. La única manera de comenzar una obra es ante todo olvidarse de la superficie blanca. Vos decís que arrancás sin boceto, sin previo planificación. No, el boceto, al principio hacía bocetos porque me habían enseñado a hacer bocetos, pero el boceto es de por sí ya una obra. Cuando uno ve, por ejemplo, en la pintura romántica, en los museos a veces, y hay bocetos hecho en 4 líneas, un caballo saltando. Pero en 4 líneas el caballo está saltando. Después lo ves en el cuadro grande y el caballo ese no salta nada, está paralítico ahí. Está ahí duro. Entonces esa cosa de espontaneidad que tiene el boceto, ya cuando pasa la obra no hay. Y yo lo que me interesa es poder terminar una obra conscientemente, pero que parezca fresca, aun cuando te haya llevado mucho tiempo hacerlo. Me preguntaba de este movimiento que vos hayas hecho tanto, ¿no? Porque bueno, la creación esta es en la intimidad del taller, a veces en la soledad con uno mismo, pero después la obra sale afuera, sale al público, a la sociedad, a la época. ¿Cómo vivís esa salida de lo íntimo a lo público, a exponer, a mostrarla? Bueno, yo era enfermizamente tímido cuando niño, enfermizamente tímido. Si hay algo que me ha costado romper es mi timidez y salir. Pero una vez que salí es como ¿qué sucede? Después he leído que sucede mucho con los tímidos. Se van de madre, se van hacia el otro lado, ¿no? Y hacen papelones ya, porque ya de tanto límite puesto anteriormente, ya cuando rompen el límite,
ya no saben, creen que no existe límite alguno y se van al diablo a veces. Y yo me he ido al diablo muchas veces. Sí, pero vos siempre aparte nos aconsejabas, ¿no? Bueno, si hacen una exposición, déjense tiempo y vayan mucho porque la obra se completa solamente con la mirada del otro, no solamente que lo sacabas a los públicos y que te importaba la mirada del otro. Contanos Sí, un pero poquito. no, pero la mirada del otro no es para darle pelota al otro, sino que uno tiene que ser el otro, uno mismo tiene que ser el otro. Es decir, uno tiene que ajenizarse de sí mismo. Es que siempre hay un otro de sí mismo. Es decir, cuando Rimbaud dice yo es otro, ese otro que es el que está saliendo, que sale del interior de sí mismo, bueno, a ese otro de sí mismo es el que uno tiene que hablarle. Y descubrirlo, y entenderlo, y ese otro es el que debe juzgar sobre tu obra. Poder ser sí mismo, en realidad es poder atraparse, atrapar el otro de sí mismo. Y eso es lo que yo creo que está en el marasmo de ese gran todo que es el caos que nos domina. Entonces, si vos podés dominar una parte de todo eso para poder ser vos mismo, por ahí es en el lenguaje, en tu lenguaje. El lenguaje puede ser la poesía, puede ser la pintura, o en una acción, o en un acto de conciencia, o en una acción militante, pero en algo que colocas tu ser para ser vos mismo. Sí, esta relación con el otro de uno mismo, vos siempre decías que uno al final, el artista, es el primer sorprendido de su obra. Claro. Porque la hizo desde otro lado y después la mira desde otro. Claro, sí. Siempre decías eso. Bueno, Yuyo, vos fuiste, aparte un gran maestro, aparte de artista y de escritor, y has sido referente para grandes generaciones de artistas, ¿no? Contame una cosa, cuando tenías los análisis de obra y pensabas en la transmisión, ¿qué te proponías? ¿Qué pensabas? ¿Qué tenías en cuenta? No, pero es muy distinto. Yo en mi práctica de enseñar, y evito muchísimo la palabra docente porque yo no he sido formado para ser profesor, sino también ha sido una audacia como todas las cosas mías, en el sentido de que no he tenido preparación para ser profesor. Es decir, yo no me he recibido de nada. La única universidad que realmente he hecho, pese a que estuve 4 años en la universidad, sí, paseando por la Facultad de Derecho, pero realmente toda mi formación soy yo mismo. Y bueno, y la experiencia que yo tengo didáctica me la he inventado como me he inventado cómo se baila, cómo se pinta, yo qué sé. Ya te digo, exactamente lo opuesto de lo que me habían enseñado. Pero, entonces, ¿qué es? ¿Cómo para mí enseñar? ¿Qué es enseñar? Por empezar, enseñar no es enseñar. Es ayudar a que alguien tenga confianza en sí mismo, en el acto de pintar, en el acto de hablar un lenguaje que es la pintura. Y que poco a poco, si está motivado, poco a poco se va a ir encontrando. Entonces, más que poner límites, más que
asustarlo más que decirle no, no está bien. Hay que decirle sí, está bien, adelante. Pero hay que prepararle el ojo, que empiece a saber ver, a saber ver. Y saber ver es más importante que saber pintar. Porque si sabes ver, empiezas a saber pintar. Pero ante todo hay que saber ver. Y saber ver un poco lo que está haciendo. Bueno, y por eso, y luego ya me cansé también de eso. Entonces fui a lo que es el análisis de obra. Que me muestren, que piensen, y era más bien eso como terapia de grupo, ya era. Y grupos de 8, hablaba primero el que mostraba, después hablaba los demás y por último hablaba yo. Eso lo aprendí después, porque la primera terapia de grupo que hice, el idiota que hablaba primero era yo. Y eso era exactamente lo contrario de lo que tenía que hacer, porque ya después los demás no hablaban. Entonces, pero esas cosas las he ido aprendiendo como todo, en el hacer. Sí. Y la última palabra, me acuerdo que tampoco era tuya, sino después tuyo. Vos le decías al artista, ¿y cuáles son tus preguntas? ¿Y cuáles son tus problemas? Decinos vos, después de todo lo que escuchaste. Como que también la última palabra después la tenías el artista, ¿no? Como que claro, ahí sí. vos desarrollabas mucho, yo diría, no solamente el ver, todos los 5 sentidos, porque la textura, el tacto, el clima, digamos, era como un gran seminario de desarrollo de todos los sentidos, y la aventura, y la curiosidad, y el animarse, y el meterse, y el perderse, ¿no? Era como un seminario de tu espíritu aventurero, ¿no? Sí. Curioso y travieso y desmadrado, como decía. Yo me preguntaba, ¿no? Todas estas cosas que desplegás en los demás, esta capacidad, esa porosidad también te ayuda a encarar la época o la dificultad de la pandemia con una visión de, bueno, esto es lo imprevisto, ahí voy, ¿viste? Después de tanto recorrido, nos tocó esta pandemia, ¿no? Y quería saber cómo viviste en tu producción artística la pandemia, ¿no? ¿O cómo afectó tu producción para empezar, artística? La tuve, la pandemia, el año pasado. No sé cómo la tuve, pero la tuve. Y me quedaba entonces en casa trabajando, y estaba escribiendo y pintando, y sigo lo mismo. No he hecho otra cosa que... y creo que ahora, sobre todo por la edad que tengo, y que tengo muchos proyectos todavía, me ha ayudado a tomar una forma de vida que es salir poco y concentrarme en mi casa. Me acordaba de una exposición que habías hecho justamente que aludías a esa capacidad del artista para meterse en cualquier situación novedosa y percibirla, que llamaste olfato, ¿no? ¿Te acordás la del Conti? Olfato, sí. Sí. Olfato que yo tengo pésimo olfato. Pero para mí el olfato es el doble sentido, es percepción en realidad. Se llama olfato es intuir percepciones, es lo que percibir, ¿no? Olfatear algo, es decir, algo que se está gestando, algo que se está haciendo, algo en ese sentido. Es una deducción sensorial. Más que olfato, pero no sé por qué lo llamé olfato. Porque vos percibiste y dejaste entrar con tu porosidad acostumbrada cosas que no se esperaban, nos sacaban de lo conocido. No es que miraba lo que debía ser, sino lo que estaba aconteciendo, que nos sacaba de todos los casilleros, ¿no? Aparte de ser un gran artista visual, has tenido mucha producción escrita, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito de estos conceptos que te obsesionan, por ejemplo ahora, ¿no? El del caos como estructura que te tiene trabajando? Es una hora que comienza
antes del año 65, en el año 63 o 64, ahora. En el año 65 yo publiqué La antiestética, que fue mi primer libro, y ya ahí hablaba del caos como estructura y de la asunción del caos. El caos como estructura parece una contradicción total, ¿no? ¿Cómo va a tener estructura el caos? Pero es que no es la estructura del caos, sino el caos como estructura. Es decir, es tomar el caos así, en toda su riqueza de contradicciones, ¿eh? Como una estructura de punto de partida. Pero punto de partida ¿para qué? Para asumir al caos, para ir entendiendo. Por supuesto que el caos nos abruma, pero yo en la actualidad, cosas que en esa época no, porque desde esa época el tema me obsesiona y he ido cambiando y pensando, ajustando la idea. Por supuesto que no siempre he pensado exactamente lo mismo, pero siempre en torno a lo mismo. Y creo que el libro que estoy haciendo ya he madurado un poco la idea. Bueno, más vale la pena porque ya tengo 88 años, entonces no tengo mucho más tiempo para madurarla. Pero yo ahora no hago una confusión que antes hacía y que es vulgar hacerla, que hacer como sinónimo la palabra caos de la palabra desorden. Para mí no tiene nada que ver. Es decir, el caos es el caos que constituimos como sociedad, como desde siempre, la vida misma. Orden y desorden son situaciones dentro del devenir del caos. Y en las situaciones de orden se va preparando nuevas variantes de eso que incesante que es cuando se soluciona algo, se vuelve a caer en otra y en las mil contradicciones que se interrumpen entre sí. ¿Y qué es asumir el caos en medio de todo eso? Es simplemente fragmentariamente tomar algo y poder ser como persona ante eso. Y eso es lo interesante de ver cuándo se puede llegar a la conciencia total de nosotros. Yo en ese sentido también me está interesando mucho lo que el concepto en la actualidad de revolución cultural. Pero no la revolución cultural a la China, que es desde el poder, sino la revolución cultural desde la base, como es evidente que todo lo que ha pasado en torno a la reivindicación de lo femenino es una gran revolución cultural. Todo lo que ha pasado en torno a la asunción de género, digamos, aunque para mí todavía la palabra género lo asocio a lo textil, todo en torno a eso es un cambio asombroso, porque del cual en mi vida he sido testigo de tal manera que tan solo hace 20 años los militantes de la reivindicación de la homosexualidad no pedían todo lo que ya han conseguido, pedían menos. Y ahora me gusta el término que pusieron de moda Deleuze y Guattari de rizoma. Uh-huh. O sea, es como un complejo de entrecruzamiento de cosas. Interrelacionados. Sí. Y eso siempre ha sido mi estética, Eso se relaciona a mi búsqueda permanente de esto. Sí, todo ese juego que vos haces entre la realidad y la ficción,
y entre los opuestos que pueden convivir. Contanos un poquito cómo toma la forma la paradoja en tu pensamiento. La paradoja, Sí. yo creo en el oxímoron, en la incoherencia, en la contradicción, porque es la verdad. Es decir, toda afirmación categórica y segura es simplemente querer dejar de costado todo lo demás. Es decir, si te quedas con un fragmento del todo, bueno, ese fragmento, y le llamas a ese fragmento el todo, bueno, muy bien. Pero juntás, desenvolvés, desarrollás algo y ya se produce la contradicción en sí misma. Y hay que entenderlas, A mí el oxímoron como figura, es decir, la blancura del auto fúnebre, por ejemplo, la vitalidad de la muerte, todas esas cosas me parecen que están diciendo algo. Sí, de hecho siempre se ve en tu obra, ¿no? Cómo conviven todos los opuestos, como en ese movimiento que fuiste tan importante, que fue la nueva figuración, que hacía convivir lo abstracto y lo figurativo, que hasta ese momento eran contrarios, ¿no? Lo abstracto y lo figurativo es un absurdo oponer lo abstracto al figurativo. Si en el lenguaje de palabras siempre están juntos. Sí, vos también desarrollaste mucho otro concepto muy interesante, ¿no? De los procesos artísticos y el lenguaje, ¿no? Del lugar que le das a la palabra en el proceso artístico. La palabra es una ficción. Me interesan las ficciones. Pero una cosa es tocar una mesa y otra cosa es decir mesa. Y ya mesa es una abstracción. Yo creo que hablamos en conceptos abstractos. Por eso me parece que cuando hacen la separación en pintura de abstracción y figuración, es un ridículo, porque en el lenguaje mismo, en la palabra, hablamos nosotros en abstracto. Hay un texto muy lindo que vos decías en un escrito tuyo, que el artista no trabaja con un lenguaje cotidiano donde el emisor se comunica con el receptor, sino que el artista se inventa en la obra su propio lenguaje y sus propios códigos. Más aún, el concepto de lenguaje en el campo de arte no se restringe solo a las palabras, sino a toda manifestación humana donde el espíritu del hombre en tanto tal se hace presente. El lenguaje es el estar ahí del espíritu, una frase de Hegel que a vos te gustaba mucho y era una de tus preferidas, ¿no? Sí. Bueno, vos siempre, ¿no? Hacés los juegos para hablar, por ejemplo, que cuando decías de Aldo Pellegrini, que decía que la poesía dice en palabras, ¿te acordás lo que las palabras no alcanzan a decir? Sí. O que la imagen dice... Sí, no, pero esto de Pellegrini es muy interesante. La poesía trata de decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. Antes, 2 siglos antes casi, un siglo y medio antes, el pintor Caspar David Friedrich, alemán, romántico, decía, la pintura trata de decir lo que las palabras no pueden decir. Pero lo interesante de la afirmación de Pellegrini es con palabras decir lo que las palabras no pueden decir. Claro. Es decir, tratar de superar el propio límite y con qué otra cosa va a ser. Van a utilizar la gente que utiliza palabras, sino las propias palabras para poder decir algo. Todos sabemos que fuiste a terapia porque publicaste un libro, este libro tan hermoso, y hiciste una exposición
Contanos un poquito, ¿no?, de tu experiencia terapéutica. Bueno, bueno, ante todo tendría que decir por qué fui a terapia. Y fui a terapia porque estaba muy rayado. Y estaba muy rayado porque había dejado en ese momento de pintar, en cierto modo, y estaba en la acción política, revolucionaria, de revoluciones que no acontecen. Entonces, y de repente me faltaba me faltaba eso. Pero no me daba cuenta. Yo creí que había una proyección en la acción. Y el primer momento que dejé de hacer obra en realidad era porque, buscando la asunción del caos, había llegado a instalaciones muy complejas de las cuales me había tenido que desprender por la complejidad que había llegado. Y entonces, hacer para deshacer. Y eso entonces me puso más bien en la conciencia, más bien en otro hacer, que era el hacer de la acción. Pero ¿y qué hacía? ¿Qué acción cuando no te dejan la acción? Entonces, sobre todo cuando llegué acá, y una cosa es plantearlo donde yo estaba en Estados Unidos, y otra cosa es verlo en el contexto de acá, que, hablando mal y pronto, había que agarrar las armas. Y yo no agarraba ni loco un arma. Ni el lápiz. Y entonces me entré en crisis. Y entré en crisis que me sacudió hasta lo más íntimo, que era mi vida íntima, mi vida de relación amorosa, todas mis cosas. Y entonces, bueno, fui a terapia. Me recomendaron muy bien a Gilberto Simões. Y Gilberto Simões era un brasileño que hizo toda su formación médica, porque era médico psicoanalista acá, y era un hombre de una gran percepción, de una gran delicadeza, y pertenecía a la segunda generación de psicoanalistas formados acá, ¿no? ¿Sí? Era un pre-lacaniano, porque todavía no se hablaba de Lacan en esa época. Pero era freudiano y todavía creía a pies juntillas en la interpretación de los sueños y en esas cosas. Pero sobre todo era un hombre lúcido para callarse y dar la clave en un momento, y muy, muy perceptivo. Me dejaba hablar, y yo hablaba, pero no hice diván, sino sentado, y había papel de anotaciones, cualquier papel, no tenía ninguna calidad para dibujar, y viromes y cosas así. Y agarraba eso y hablaba. Mientras hablaba, dibujaba. Lo cual, ahí ahí hay un problema que me parece interesante. Yo digo que el dibujar es como un lenguaje. Ahora, yo hablaba con palabras y dibujaba, pero yo no estaba haciendo ilustraciones de lo que decía con palabras. Eran dos cosas distintas. Es decir, te funciona la cabeza de tal manera que podés enunciar algo y al mismo tiempo estás enunciando otra cosa que sería como complementarias, pero no es lo mismo. Y no es como
la terapia para niños, que es como el niño no llega a cosas, lo obligan un poquito, lo suscitan para que el niño diga las cosas a través del dibujo. Es que es otra cosa, es distinta a lo que está formulando, pero se acompaña. Bueno, eso es lo que me salió, ¿no? Y siempre ya tenía, él ya me preparaba varias viromes, rojas, verdes, azules, negras, y entonces, y bueno, y dibujaba, y bueno, después tenía un paquete como de 70 y pico de dibujos, y en parte algunos me los llevaba yo porque quería, y seguía trabajando la idea en mi casa. Otros quedaban en su taller y él le ponía fecha, y la fecha, y quedaron con él. Pasó el tiempo y él me los devolvió. Y ahí así los tuve, y bueno, y quedé en un momento en que los iba a publicar, pero mucho después. Volví, pero mucho después, como 20 años después, volví a verlo, pero ya tenía otro trato con él. Y había llegado hasta la idea de que él lo iba a publicar y que él me lo iba a prologar. Pero entre tanto murió. Y entonces, pero siempre me quedó la idea de publicarlo y al final lo publiqué. Sí. Bueno. Es muy interesante esta idea que vos decís, que no es lo mismo el dibujo de un artista que el dibujo de un niño, ¿no? Y que Simoes, vos contabas que nunca te dijo nada de un dibujo, como que el dibujo era obra para vos. De hecho, vos volvías a tu casa y lo retomabas, o sea, como te empujaba a la obra, ¿no? Y de esa manera empecé a volver a dibujar, y volver a dibujar me puso en la onda de volver a pintar y a relacionar el color con la pintura, con el dibujo. Y así, tiempo después, nació la serie Naturaleza y los mitos. ¿Y qué mitos? Los mitos que estaba formulando en eso. Y que al mismo tiempo, entonces, los puse como si fuesen, me motivaron a escribir una especie de novela, la única cosa así tipo novela que he escrito, que es un delirio, que son esos personajes que me salían en la acción, y como símbolos de cosas. Bueno, y ahí salió Recontrapoder, que es el título de Códice Rompecabezas sobre Recontrapoder en Cajón Desastre. Que volviste ahora a sacar una nueva edición. Que ahora lo publiqué y entonces. Sí. Vos escribiste algo muy lindo que a mí me gustó mucho, que ilustra esto que decís, ¿no? Que dice que lo común entre el psicoanálisis y el arte es que en ambos existe un viaje a lo otro, pero el psicoanálisis aspira a ser consciente de lo otro, y en el campo artístico existe el temor que la conciencia mate ese otro que nos acompaña en nuestro yo, porque es justamente el que hace posible ese viaje. Y al artista no le interesa tener conciencia del inconsciente en tanto tal, sino en instrumentarlo para su obra. En el campo de la ficción no le interesa a uno a dónde va, sino el viaje en sí mismo a lo desconocido. Por eso la afirmación de Valéry de que la obra del espíritu solo existe en el acto. Bueno, gracias, Yuyo. Ha sido un placer, como siempre. Gracias.